Reyes Luna, el primer paso es checar los números a donde prende A. El primero es 0, 2, 4, 5, 6 y 7. Después B es 0, 1, 2, 3, 4 y 7. Tercero es C, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hablar en donde enciende D, que es en 0, 2, 3, 5 y 7. E enciende en 0, 2 y 6. F enciende en 0, 4, 5 y 6. Y G enciende en 2, en 3, 4, 5 y en el número 6. Mi nombre es Diego Nicol Barranco Rojas y a continuación le vamos a presentar el mapa de Carnot. En A podemos ver que las uniones son estos 4, estos 2 y este uno se queda de este lado. Y la continuación es A es igual a Y más XZ más X negada Z negada. En B la unión se queda en estos 4, estos dos se quedan solos y se quedan acá. Y B es igual a X negada más Y negada Z negada más YZ. En C los 4 números aquí están, estos dos se unen y este 1 se une en este lado. Y C es igual a Y negada más YZ más XY. En D estos dos números se quedan acá, después estos dos se unen y estos dos se quedan solos. Y queda D es igual a X negada Y más X negada Z negada más X Y negada Z más Y negada Z negada. Mi nombre es David Octavio Mora Méndez y voy a continuar con los mapas de Carnot. Vamos con el E. En el E podemos ver que queda este par de aquí y el último de la parte de arriba se une con el primero de la parte de arriba también. Y nos queda la expresión booleana E es igual a Y Z negada más X Z negada, las dos. Luego seguimos con el F. Tenemos el primer par del principio, el primero con el segundo de la parte de abajo y el último con el primero de la parte de abajo también. Y la expresión booleana queda Y Z negada, las dos, más X Y negada más X Z negada. Y por último el G. Podemos ver que son los primeros dos los primeros dos números de abajo, los últimos de la parte de arriba y un par de el último de arriba y el último de abajo, y queda la expresión booleana como G igual a X Y negada más X negada Y más Z más Y Z negada. Ramos, y después del mapa del Carnot les voy a explicar el diagrama. A. X y Z se unen en una compuerta AND. Z negada y X negada se unen en una compuerta AND. Las salidas de las dos AND se unen en una compuerta OR. Y se une a la compuerta OR. La salida de esa compuerta OR es la salida de A. B. Z negada y Y negada se unen en una AND. Z y Y se unen en otra AND. Las dos salidas de la AND se unen en una compuerta OR. X negada se une a la misma OR y su salida es B. C. Z y Y se unen en una compuerta AND. Y y X a otra AND. Las salidas de las dos AND se unen a una OR. La salida de la OR y Y negada se unen en una OR y su salida es C. Voy a continuar con la explicación del diagrama. D, Y X negada se unen a una compuerta AND. Z negada y X negada se unen a otra compuerta AND. Las salidas de AND se unen a una OR. X y Y negada y Z se unen a una AND de 3 entradas. Z negada y Y negada se unen a una compuerta AND. La salida de las dos compuertas AND se unen a una OR. La salida de las dos OR se unen a otra OR y su salida es D. E. Z negada y Y se unen a una compuerta AND. Y negada y X negada se unen a otra AND. La salida de las dos AND se unen a una compuerta OR.
y su salida es E. Rosales y terminaré continuando la explicación del diagrama. F. Z negada y Y negada se unen en una compuerta AND. Y negada y X se unen a otra compuerta AND. Y la salida de las dos AND se unen a una compuerta OR. Z negada y X se unen a una compuerta AND. Y la salida de esta AND y la salida de OR se unen a otra OR y su salida es F. G. Y negada y X se unen en una AND. Y X negada se unen en otra AND. Y la salida de las dos AND se unen a una OR. Después, Z negada y Y se unen a una AND. Su salida y la salida de OR se unen a otra OR. Y esta salida es G. La Carranza Vega, y ahora a continuación, para plasmar el anterior diagrama, necesitamos dos protos, 10 compuertas, que son la NOT, que es 74 LS04, 4 compuertas AND de 2 entradas con terminación 08, una compuerta AND de 3 entradas con terminación 11 y 4 compuertas OR con terminación 32. Necesitamos un display cátodo, 2 caimanes y una pila de 9 volts, aparte de cable UTP para poder cablear todas las compuertas. Y yo les voy a demostrar las funciones del display. Bueno, nuestras salidas son X, Y y Z. 000 se muestra en el display que marca el número 0. 001 marca en el display el número 1. 010 marca en el display el número 2. 1 marca el número 3. 1 0 0 marca en el display el número 4. 1 0 1 marca en el display el número 5. 1 1 1 1 0 marca en el display el número 6. 1 1 y 1 marca en el display el número 7. Así damos por terminado nuestro proyecto de un display con compuerta.